Reunión aquí lo celebra hoy. Y hoy tuvimos una reunión muy bonita en la escuela sabática. Estamos felicitando a la directora de la escuela sabática y su equipo. Todos los que participaron hicieron un programa maravilloso, hicieron regalos y presentaron un mensaje muy positivo. Anoche también la Sociedad de Jóvenes hizo una programación muy especial dedicada a los padres. Y tuvimos una dinámica al final donde el hermano Abel hizo una presentación que para mí fue motivadora, porque Abel en su introducción dijo algo que a mí me conmovió mucho. Abel dijo que él no había tenido la oportunidad de compartir con su papá, porque a los 6 años de edad él falleció su papá. ¿Qué edad tenía su papá cuando falleció? Si lo recuerda, aproximada, 63. Había aquí otra hermana también sentada que contó casi la misma historia. También a los 6 o 7 años ella perdió a su papá y no tuvo la oportunidad de compartir con su papá. Y yo me pregunto en esta mañana cuántos de los presentes habrán tenido una experiencia como esa, de no haber compartido con su papá, de no haber tenido un papá que pudieran disfrutar, aprender, ver, recibir su calor. Y cuando Abel terminó de contar su experiencia, yo tuve que contar la mía, porque a mí me tocó al año de perder a mi papá, cuando tenía 1 año. Y mi papá murió relativamente joven, 54 años. Y yo les contaba a los hermanos anoche que yo no tenía nada que contar de mi papá. Yo no recuerdo nada de mi papá. Todo lo que yo sé de mi papá es lo que me dijo mi mamá y lo que me han contado mis 5 hermanos, que fueron mayores que yo. Bueno, debo rectificar, mis 4 hermanos que fueron mayores que yo, que sí tuvieron oportunidad de conocer a mi papá. Y quiero decirles, hermanos, una vez más, que yo nunca me he sentido huérfano de padre. Te lo digo de corazón, no estoy haciéndolo aquí para tratar de ganar simpatía con nadie. Yo, como es natural, creo que perdí una gran oportunidad de tener un padre a mi lado que me fuera mi modelo en la vida y en la persona donde generalmente los muchachos ponemos nuestra mirada. Pero Dios me dio un papá. Y ese papá fue, oiga bien esto, mi propio papá, porque su testimonio, las historias, su vida, todavía viven dentro de mí. Aunque no lo conocí, pero su testimonio, lo que yo escuché de él, y no lo que escuché solamente por mis hermanos y por mi mamá, sino por todas las personas que lo conocieron, todavía son una enseñanza para mí. Y yo pienso en mi papá y miro a mi papá como algo extraordinario sin haberlo conocido personalmente o sin tener conciencia de cómo era él ni cuál era su carácter. Pero un testimonio bien vivido, eso dura para toda la vida. Y por eso en la Biblia se escribió de Abraham algo que debiera escribirse de cada padre. Se dijo que Abraham conduciría a sus hijos aún después de haberse muerto.
por su testimonio, por su vida. Por eso, padres, es tan importante, y ahora voy a incluir a las madres también, que nosotros seamos un ejemplo para nuestros hijos, porque ellos lo necesitan. Ellos necesitan en el presente y en el futuro poder recordar quiénes fueron sus padres, para poder enfrentar las diferentes demandas que la vida les ha de presentar. Pero por encima de eso, de nuestros padres terrenales, yo me siento privilegiado también porque mis padres, tanto mi mamá como mi papá, me legaron algo que es el mayor tesoro que yo puedo haber recibido en mi vida. Es decir, que todas las cátedras que pudiera haber alcanzado, estudios y logros humanos, se quedan por el suelo en comparación con la riqueza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos me dieron ese tesoro y me lo dieron como se lo dieron a Timoteo. ¿Cómo se lo dieron a Timoteo según la palabra de Dios? Que desde la niñez, conoció las Sagradas Escrituras. Y como decía la hermana, no vino solamente de la mamá, él vino de no sé cuántas generaciones atrás. Pues su abuela también influyó en ese conocimiento. Y me imagino que el resto de la familia. Desde la niñez, a mí me enseñaron a conocer la palabra de Dios. Pero más que conocer la Biblia, más que conocer los versículos de la Biblia, más que memorizarlos, porque lo memorizábamos en los cultos de familia, ¿en qué dije? En el culto familiar. Y qué poquito repitieron eso. ¿Qué es lo que yo dije? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ya están seguros? Porque eso se ha perdido. Esa palabra ya no, la gente no la conoce mucho. Pero a mí me enseñaron en el culto familiar, en los cultos familiares, porque era en la mañana y en la tarde, me enseñaron a conocer a Dios a través de la palabra. Y hoy puedo repetir lo mismo. Yo no soy huérfano, yo tengo papá. Siempre he tenido papá. Y el testimonio de mis padres y la presencia de Dios conmigo, que me ha guardado durante todos mis caminos, los buenos y los malos, porque los padres están ahí para soportar a los hijos en todo momento. Yo me imagino que aquí hay personas que no pueden contar una historia como yo, algunos pueden decir quizás algo diferente de sus papás. Algunos no quieren ni siquiera pensar en este día, en eso, porque quizás no tuvieron un papá que puedan hoy sentirse orgullosos, si es que la palabra se puede usar, complacidos, satisfechos. Pero los padres, vamos a decirlo así, yo diría que el 95% de los padres no estudiamos para ser padres, ni las madres tampoco. Yosali está aquí todavía y Germán por allá, 2 hijos. ¿En qué universidad ustedes se prepararon para tener hijos? Los consejos, si los tuvieron, porque casi nadie se prepara para tener hijos. Los hijos a veces llegan adventiciamente al matrimonio, a veces ni siquiera se preparan para tenerlo, ni siquiera oran por tener hijos, llegaron y a criarlos. Y generalmente los criamos de acuerdo a las concepciones que hemos recibido del feedback de nuestros padres. Como papá era, como mamá era, tratamos de imitarlos. Y si fueron un modelo para nosotros, porque hay madres y padres que no quieren saber de cómo los criaron a ellos. No les sirve el modelo.
Pero lo que quiero decir con esto es que si en algún momento usted, mamá o papá, se siente culpable de no haber hecho un buen trabajo, Dios sabe que su deseo ha sido siempre bueno. Y usted no hizo lo mejor que pudo. Y está haciendo lo mejor que puede. Pero les voy a anticipar lo que les voy a decir esta tarde después del almuerzo, si se quieren quedar. Hay que superarse. No podemos ser padres improvisados. Es decir, lo que venga, lo que me imagino. Hay cantidad de formas y recursos que usted puede usar para aprender, hoy más que nunca, cómo desarrollar una paternidad que glorifique el nombre de Dios. Y a los hijos que están aquí, que están afectados quizás en algún momento por no haber tenido un padre ejemplar como usted lo hubiese deseado, agradézcale a Dios porque le trajo a la vida y le ha dado la oportunidad de tener a su papá o a su mamá, como quiera que sean, y más que todo, por haberles dado la oportunidad de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero hablarles hoy en el contexto del versículo que fue leído, que de hecho no voy a predicar en una exégesis de ese versículo, sencillamente lo voy a usar como para inspirarme en esta mañana. El versículo que fue leído hoy se encontraba en Efesios capítulo 6, ¿qué más? Versículo 18. Y allí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo considero que es el mejor consejo que podamos recibir de Dios para los padres. Es orando ¿en qué tiempo? Yo no sé cuál es su situación, yo no sé cómo están sus hijos, yo no sé cómo está su matrimonio, yo no sé cómo está su vida, pero la mejor solución para todos los problemas está en la oración. ¿Y orando en qué tiempo, dice? En las buenas y en las malas, cuando están bien las cosas, cuando están mal las cosas. Pero noten esto, una expresión que la voy a usar al final, es decir, la voy a explicar al final. Orando en todo tiempo con toda oración, todo tipo de oración que usted expresa a Dios con sinceridad, Dios la escucha. Y eso incluye los pensamientos. Usted puede orar en el pensamiento, usted no tiene que abrir la boca para que Dios sepa lo que usted quiere pedirle. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y no hay un balbuceo o un pensamiento que se eleve a Dios de corazón que Dios no escuche. Así que hay que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y oiga la palabra que se usa claramente ahí, subráyala. En Él, eso lo vamos a ver. Eso es clave. En todo tiempo. Orando en todo tiempo, porque usted puede orar, estar en comunión con Dios en todo tiempo. Y eso lo vamos a ver ahora, cómo usted puede estar en comunión con Dios en todo tiempo. Gracias por esa afirmación ahí. Y ahora noten, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente ore por usted, porque uno de los problemas más serios que nosotros tenemos al orar es que nosotros nos concentramos demasiado en nosotros mismos. Pero el Señor nos está exhortando a que también oremos por los demás. Que no seamos, la palabra es que no seamos, porque el egoísta Dios no lo atiende bien. Muchas de nuestras oraciones no llegan a tener el efecto que usted desea, porque dice la palabra que oramos mucho por nosotros mismos, por nuestro propio egoísmo, para nuestro egoísmo, para satisfacer lo nuestro solamente. Pero dice aquí, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora dice el versículo que no fue leído, el 19, y oren también por ¿quién? ¿Por quién dice ahí? No, eso está bien, pero aquí no está ahora. Oren también por ¿quién? Por mí, no dice por ti, dice por mí. Dice por mí. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, el que escribió la epístola a los Efesios. Y Pablo está pidiéndole a los Efesios y a la iglesia que va a recibir este mensaje que oren por ¿quién? Que oren por él.
por Pablo, por el ministro, por el predicador, por el escritor. Es decir, que cuando usted incluya las oraciones y las súplicas por todos los santos, ore por el pastor, que lo necesita mucho. Gracias. Y ahora, en este caso en particular, hoy, en este momento, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con convicción, con claridad, el misterio del Evangelio. ¿Quieren orar por mí ahora? ¿Quieren orar por mí? Ay, qué cosa más grande, qué poquito amén. Ay, 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 si fueran a hacerme un regalo, no cogería nada más que 10 o 12 regalitos. Pastor Parque, el ministerio de oración constantemente está orando por usted. ¿Sí? Incluyéndome yo. Son 5 nada más, ¿no? No. Oh, ok. Vamos a hacer, hagan una oración. Okay. Hagan una oración. Amén. ¿De dónde viene la palabra Padre? De parte de Dios. ¿Siempre Dios fue un Padre? Acuérdense que yo voy a hablar hoy, y lo que dicen los Efesios, que yo pueda predicar con denuedo el misterio del Evangelio, el misterio del Evangelio. ¿Siempre Dios fue Padre? No. Dios siempre fue creador de todas las cosas, el universo entero. El misterio del Evangelio es que Dios, en funciones, tuvo que tomar esa responsabilidad de ser Padre. ¿Por qué? Porque tuvo que engendrar un hijo aquí en la tierra que fuera hijo de él. Y ese hijo que él engendró aquí en la tierra era otro como él. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el misterio del Evangelio. Y ahí es que él toma la posición en funciones, recuerden, de padre. Y el que vino, que también era padre, y acuérdense que en Isaías lo declara, Padre eterno y qué más, príncipe de paz, ahora toma la función de ¿qué? De hijo. Es decir que hay una especie de misterio aquí. El padre es papá del hijo que vino y el hijo también es padre, porque él también es Dios. Pero en funciones, él ahora no es Dios, padre, ahora él es ¿qué cosa? Hijo. Para cumplir una misión. Criaturas de Dios, sí. Igual que todos los ángeles y todos los seres que existen creados en el universo. Pero ustedes están viendo lo que hay. Y oigan esto, esta es la mejor expresión que la Biblia puede usar para representar a Dios en la función del plan de la salvación. Porque ese fue el propósito. No había una palabra que fuese más apropiada para que nosotros los humanos pudiésemos entender lo que Dios iba a hacer y lo que estaba haciendo y lo que hace todavía, que la palabra, ¿cuál? Padre. Ahora bien, todos los seres creados en este planeta, vamos a hablar del planeta Tierra, que es el que provocó esa crisis o provocó esa función, todos nosotros somos hijos de Dios. Y en este sentido sí se puede considerar que es Padre de todos, porque Él nos creó.
Pero somos hijos de Dios por creación y también ¿por qué? Por redención. ¿Cómo usted mismo se considera ser hijo de Dios? Porque sencillamente nació como nació, ¿cómo se llama la nena? Eva, Natalia. Sencillamente ella es hija de Dios porque nació y Dios le dio la vida. Pero esa niñita tiene que llegar a ser hija de Dios también por redención. En este momento, y voy a decir algo que quizás ustedes nunca han escuchado, o algunos de ustedes no han escuchado, en ese momento esa niña está redimida por la fidelidad de los padres. ¿Ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo? En este momento, esa niñita que todavía no puede decidir por ella misma, puede ser redimida por la fidelidad de los padres. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que si Cristo viene, esa niña puede ir al cielo porque sus padres fueron fieles al Señor. Incluyendo la niñita que tú perdiste, si es la voluntad de Dios. Por lo menos ella no nació, ¿verdad? Bueno, no llegó a nacer. Pero los niños que mueren, y a los padres a veces piensan que nacieron y se murieron. Bueno, sea fiel a Dios, que Dios se lo puede entregar el día de la resurrección, si usted es fiel. A los padres fieles. Ahora, uno de los misterios más grandes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es conocer a Dios. Conocer a Dios. Y yo tengo aquí unas notas que son muy importantes para entender lo que estamos hablando en esta mañana. Y en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En entenderme y ¿qué más? Y conocerme, que yo soy Jehová. Entender a Dios y conocer a Dios es un desafío para el ser humano. Hay una cita inspirada de la hermana White que dice: la humanidad está en tinieblas, está en oscuridad porque se comprendió mal a Dios. A Dios se ha comprendido mal. Como hay muchos hijos que comprenden mal a sus padres, ellos no entienden a sus padres. Y no se dan cuenta que sus padres, aunque a veces hagan cosas que a ellos no les guste, ellos lo están haciendo para su propio bien. Pero no lo entienden. Y hoy en día el mundo está dividido entre los que entienden a Dios y los que no entienden a Dios. Por las razones que tengan. Conocer a Dios y entender a Dios es un desafío gigantesco para el ser humano. Aún para los que profesamos ser hijos de Dios por redención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da tantas promesas, nos dice tantas cosas que Dios hace por nosotros y que va a hacer por nosotros, y a veces vemos que no hace nada de eso en ciertos momentos de la vida. Y no entendemos. Nos confundimos. Y esa palabra es clave, nos confundimos. Hacemos oraciones, hacemos peticiones y no llega la petición. No llega la oración. Aunque llegue, no hay respuesta, no vemos el resultado en el momento. Y nos confunde eso. Y no entendemos eso. ¿Qué es lo que está pasando con Dios? Quiero que sepan, queridos hermanos, el ser humano, por naturaleza, no puede entender la mente de Dios. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 34, donde dice: ¿quién puede conocer la mente de Dios? ¿Usted pudiera? Es imposible. ¿O quién llegó a ser su consejero? Y a veces nos queremos convertir en consejeros de Dios. Le queremos decir a Dios lo que nosotros creemos o queremos que Dios nos dé. Es como que la niñita le esté diciendo al papá y a la mamá lo que ella quiere o cómo ella quiere ser o actuar. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Conocer, entender, comprender, darse cuenta, tener idea,
tener noticias, tener trato, comunicación. Fíjense, conocer y entender. Usted puede, inclusive, en cierto momento conocer a una persona, pero no entenderla. Se da el caso inclusive de matrimonios que llevan años y se conocen, pero no se entienden. Pero la palabra conocer aquí no está relacionada al aspecto ese físico de vivir con una persona por tiempo, es tener una intimidad. Conocer es tener intimidad. De hecho, la palabra de Dios cuando usa ese término de conocer, oigan cómo lo usa. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Adán, cuando Dios lo mandó a procrear y salieron del Edén, dice la palabra, y conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. ¿Qué significó ese conocer? Una relación íntima. Una relación profunda, íntima. Que llegamos al aspecto inclusive de tener sexo uno con el otro en intimidad. Esa relación íntima que lleva al punto ese de tener sexo, la Biblia lo define como conocer. Y así en muchos pasajes bíblicos usted encuentra esa declaración, y conoció Abraham y conoció quien fuera a su esposa y salió embarazada. Entonces, conocer a Dios no es sencillamente saber que existe. Conocer a Dios no es sencillamente profesar una religión o tener una idea de Él, aunque sea real, aunque sea verdad. Usted puede decir, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, pero eso no implica que usted lo conoce. Para usted conocer a Dios tiene que tener una relación ¿de qué tipo? Íntima, profunda, que llegue usted a tener una intimidad con Dios. Y esa intimidad va a producir en usted un cambio completo de vida, que la Biblia lo identifica como el nuevo ¿qué? El nuevo nacimiento. Cuando usted conoce a Dios, ya sea a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de los testimonios que Dios le dé, a través de la forma que Dios quiera, eso va a producir en usted un renacimiento, un cambio en su vida, que la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Usted muere a ese hombre que anteriormente era y ahora usted comienza una nueva vida en el conocimiento de Dios a través de un poder especial que Dios tiene para que eso se produzca en usted. Eso está descrito en el libro de San Juan capítulo 3, en la experiencia de un hombre que se llamó ¿cómo? Nicodemo, que oigan bien esto, Nicodemo conocía a Dios, pero lo conocía ¿cómo? Formalmente. Él sabía que Dios, Yahvé, existía y que hacía milagros y que era capaz de hacer todo, pero él no tenía una relación íntima con él. Y él sentía ese vacío en su corazón y por eso fue a donde estaba Jesús, buscando lo que él sentía que necesitaba. Y cuando Jesús lo vio y cuando Jesús lo escuchó, Jesús no perdió tiempo y le dijo la realidad de su vida. ¿Cuál era la realidad? Tienes que, ¿qué cosa? Tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, tienes que nacer del agua. ¿Qué representa el nacer del agua? El bautismo, pero ¿qué representa ese bautismo? Representa el arrepentimiento. Tienes que cambiar tu mente. Tienes que girar en una dirección diferente a la que has estado andando durante toda tu vida. Toda tu vida, desde niño. Nicodemo estaba andando por un camino que no era exactamente el correcto, el perfecto. Tienes que nacer del agua y nacer ¿de qué cosa? Del Espíritu. Es decir, que aquí hay otro elemento ahora que entra a jugar en este proceso de ser hijos de Dios. Oiga bien esto. Jesús le dijo, tienes que nacer del agua, arrepentirte de tu pasado y nacer del Espíritu. ¿Qué Espíritu es ese? El Espíritu Santo, que es otro agente. Noten ahora la Trinidad. El Padre manda ¿a quién? Al Hijo, y el Hijo recomienda ¿a quién? Al Espíritu. Ahí están los tres en uno,
haciendo una obra maravillosa para que nosotros, y oiga bien la expresión, para que nosotros verdaderamente nos convirtamos en hijos de Dios. Por eso el apóstol, cuando habló de esto, y voy a tratar de resumir porque no voy a tener mucho tiempo, así que no voy a estar citando muchos versículos más, pero la palabra de Dios dice, Pablo dice que los verdaderos hijos de Dios, eso está en Romanos capítulo 8, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Verdaderos. Y si voy a leer San Juan capítulo 1, en San Juan capítulo 1 encontramos una declaración contundente en este análisis. Y versículo 12, donde Juan dice, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a los que recibieron a quién? A Jesús, que es el medio. Si tú quieres ser hijo de Dios, tú no puedes solamente creer en Dios. Tú tienes que aceptar a Jesucristo. Porque ese es el medio por el cual tú puedes, a través del Espíritu Santo, convertirte en hijo de Dios. No hay otro medio. No existe ninguna otra fórmula. No existe ningún otro método. No existe ningún otro ser en la tierra ni en ningún otro lugar por el cual podamos ser hechos hijos de Dios si no es por medio de Jesucristo. En ningún otro hay esa salvación, esa relación. Nadie, solamente ¿quién? Cristo. Por eso dice aquí la palabra, el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo, les dio potestad, autoridad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los cuales, oiga bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, esos fueron mis padres y los tuyos, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de quién? De Dios. Aún convertirse en hijo de Dios viene de Dios. Dios quiere que todos seamos sus hijos. Esa es la voluntad de Dios, que nos convirtamos en sus hijos. Pero tú tienes que darle a Dios la oportunidad de ser hijo de Dios. Tienes que convertirte, o Él te tiene que convertir en hijo de Dios. Y acuérdense que Él lo hace el Señor. Nosotros no nos podemos convertir a Dios. Dios nos convierte a nosotros. Y eso lo hace a través de ¿qué poder? Del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entonces nos convierte en hijos de Dios, oiga lo que pasa. Oiga bien lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios, ahora ya yo no vivo. Oh my goodness. Ahora ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive? Cristo está metido dentro de mí a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y mi cuerpo, mi vida se convierte en una cápsula, en un templo, en una casa, en una morada del Espíritu Santo. Yo no gobierno más este caparazón humano. Yo no tengo más autoridad sobre esta mente humana. Si yo estoy, oiga bien, si yo estoy siendo guiado por ¿quién? Y dice Romanos que si yo no soy guiado, capítulo 8, por el Espíritu Santo, no soy, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Eso es delicado. ¿Quién dirige tus decisiones? ¿Quién dirige tu vida? Oiga bien esto ahora que le voy a decir. ¿Quién dirige tus oraciones? Tus oraciones. En Efesios leímos, y ahí es donde quería enfatizar para terminar. En Efesios 6 leímos que debemos orar ¿en quién? Todo tiempo, ¿en quién? En el Espíritu. ¿Usted sabe lo que significa eso? Orar en el Espíritu.
Cuando usted lee Romanos capítulo 8, usted se encuentra ahí algo bien significativo. Vamos, Señor, dame inspiración. En Romanos capítulo 8 dice que nosotros en la carne, en nuestra humanidad, dice así, nosotros no sabemos orar como conviene. ¿Cómo que no va a saber? ¿Cómo que yo no voy a saber orar como conviene? Yo sé lo que yo necesito. Yo sé que yo necesito dinero, yo sé que yo necesito trabajo, yo sé que yo necesito un carro nuevo, yo sé que yo necesito una novia, yo sé que yo necesito casarme, yo sé que yo necesito cuántas cosas yo digo que sé que necesito. Pero usted sabe si esa es la voluntad del Espíritu. Si usted ora en la carne, usted va a creer que usted está pidiendo lo correcto. Y cuando Dios no se lo da, entonces se confunde. Y hasta se pelea con Dios. Pero si usted está orando en el Espíritu, dice Romanos capítulo 8, que nosotros no sabemos orar, ¿y quién intercede por nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. De tal manera que se pueda conceder no lo que tú quieres, sino lo que el Espíritu sabe que tú verdaderamente necesitas. Y el Padre, o mejor dicho, sigue diciendo Romanos que el Espíritu Santo, oye bien, que el Espíritu Santo entiende y comprende la mente ¿de quién? De Dios. Él sabe lo que Dios quiere para ti. El Espíritu Santo sabe lo que Dios quiere para ti. Por lo tanto, si tú quieres conocer a Dios, tienes que primero conocer al Espíritu Santo. Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Dios mandó para morar dentro de ti, dice Jesús que Él te va a guiar, que Él te va a instruir, que Él te va a dar sabiduría, que Él te va a dar entendimiento, que Él te va a dar todo lo que tú necesitas para poder comprender a Dios. Por lo tanto, esta es una misión de 3 personas divinas que tienen que trabajar y están trabajando de una manera extraordinaria para nuestra redención. Tenemos la necesidad de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, con toda oración y súplica, con todo lo que pidamos en el Espíritu. Por lo tanto, usted tiene que, en cada petición que usted haga, usted tiene que estar, oiga bien, inspirado. Porque si usted no está inspirado por el Espíritu Santo, usted está haciendo una oración carnal. Y si usted está haciendo una oración carnal, yo no sé qué va a pasar. Si está orando en la carne, su oración es humana y no funciona de acuerdo al plan de Dios en muchas ocasiones. No coincide con el plan de Dios. Usted está pasando una prueba, usted está pasando una crisis, usted está pasando una enfermedad y usted está diciendo, Señor, Señor. Y Dios dice, pero si es que yo quiero que pase por eso. Es que yo estoy permitiendo que pases por eso. Pero tú no entiendes porque tú estás orando en tu carne y tú quieres salir de eso. Hermanos, hay que tener mucho cuidado para orar. Porque no estamos orando en el Espíritu. ¿Ustedes recuerdan a Jesús en la carne? Cuando pasó su momento más trágico, ¿cuál fue el momento más trágico de Jesús? No fue el Calvario, no fue la cruz, fue Getsemaní. El momento en que él tenía que poner su vida en las manos de Dios para que Dios hiciese ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Cuál era el deseo de Jesús en la carne? ¿Cuál era el deseo de Jesús en la carne? Jesús era carne en ese tiempo. ¿Y cuál era el deseo de él en la carne? Incluso lo expresó. ¿Qué dijo él? Yo no quiero estar enfermo. Yo no quiero cargar con esta prueba. Yo no quiero que me boten del trabajo. Yo no quiero que me quiten la casa. Yo no quiero que mi matrimonio esto. Yo no quiero tantas cosas que no hubiese querido Jesús y que usted no quiere. Pero Jesús añadió al final, pero por favor, no hagas lo que yo quiero. Haz lo que tú quieres. Y cuando le tocó hacer lo que Dios quiso, él fue con gozo. Porque el Espíritu lo estaba guiando.
¿Y ustedes saben desde cuándo el Espíritu Santo tomó posesión de Jesús? Para guiarlo completamente desde que Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él y oiga bien, y tomó control de él de tal manera que lo llevó a donde el Espíritu Santo se le antojó. Oh my goodness, eso es terrible. A donde el Espíritu Santo entendió que era conveniente para él, para cumplir la misión que Dios tenía para él. Así que no debemos, hermanos, estar afanosos, ni angustiados, ni nada. Mire, déjese llevar por el Espíritu. A donde quiera que lo lleve. Si lo lleva al hospital, alabe a Dios en el hospital. Sí, alabe a Dios en el hospital. Alabe a Dios en su pobreza. Alabe a Dios en su miseria. Alabe a Dios cuando le da abundancia. Alabe a Dios cuando Dios le permite pasar por cualquier experiencia. Porque el apóstol Pablo entonces dice, concluyendo el mensaje, en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, los que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, algunas cosas. No, esa Biblia suya está bien. No, la Biblia mía dice, ustedes tienen Biblia, la Biblia mía dice que algunas cosas son buenas, algunas cosas ayudan, algunas cosas. Todas. Que me arranquen a mis hijos, que se me queme la casa, que me salga una enfermedad, que me tenga que rascar con un ladrillo, que me salga un cáncer, que me muera. ¿Pero cómo va a ser eso? A los que conformen al propósito. Porque Dios tiene ¿qué cosa con nosotros? Un propósito. Dios no está haciendo eso porque Él es masoquista y quiere que tú sufras ni quiere nada. Dios sabe qué es lo que tú necesitas para Él prepararte para ser heredero del reino de los cielos. Así que hermanos, sea que vivamos, sea que muramos, sea que suframos, sea lo que sea, somos hijos de Dios. Y Dios tiene control de nosotros si es que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y yo sé que yo he cometido muchos errores en la carne, no sé si tú los habrás hecho alguna vez, pero yo quiero pedirle perdón a Dios hoy, una vez más, en el Día de los Padres, que es mi papito lindo, que yo no tengo cómo agradecerle a ese papito lindo tanto que ha hecho por mí. Uy, eso es algo terrible. Yo me siento indigno cada día de ser lo que soy, pero se lo agradezco a él, digo, bueno, tú tienes un propósito. Pero quiero hoy celebrar con mi padre y decirle, Padre, a tus pies me postro. El mejor regalo que le puedo dar es mi vida, esto que soy, mi mente, para comprenderlo, para entenderlo, para amarlo, para servirle. Yo no sé qué es lo que tú tienes hoy en tu mente con tu papito, que en la Biblia papito se dice Abba, Abba, Padre, papito lindo, ay, qué cosa. Si tus padres terrenales te han fallado, no tienes que preocupar. Tú tienes un Padre celestial. Y ora por tus padres terrenales, para que ellos puedan entender a Dios. Así que vamos a cantar esta alabanza. Padre, a tus pies me postro, David. Búscame esa alabanza ahí. Y usted puede, a medida que la cantamos, abrirle su corazón otra vez a su papito lindo y venir a traerle el regalo que él se merece por el Día de los Padres. ¿Qué regalo usted cree que Dios se merece por el Día de los Padres? ¿Qué es lo que le va a traer? ¿Le va a traer la billetera? Francisco hoy hizo una exhortación tremenda. ¿Va a traer la billetera? ¿Le va a traer la chequera? ¿Qué le va a dar a Dios? ¿Qué le va a traer? Hoy en día, si yo fuera un predicador carnal, le diría, traiga la billetera y póngasela aquí al Señor. Pero Dios no necesita esto. Dios es el dueño de todo eso. Usted sabrá lo que le quiere traer a Dios, pero cuando cantemos el canto, usted y Dios no tiene ni que decírselo porque Él sabe. Hagan un arreglo hoy y encuéntrense en este momento. Adelante, David, con la canción. Y dígale a Dios que rompa las prisiones que los han mantenido atados.
en cualquier forma posible que sea. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, oh, responde mientras llamo, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, que necesito dame, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, y en el corazón guardarte, con tu espíritu en mí. Con tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Padre eterno, no tenemos cómo agradecerte tanto amor, tanta misericordia y tanta bondad que tú manifiestas cada día por cada uno de nosotros. Queremos en esta hora, Señor, expresarte nuestra gratitud, entregándonos una vez más a ti, Señor, por medio de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, para que Él renueve nuestro compromiso de ser hijos tuyos. Quizás no hemos sido disciplinados de la manera correcta, porque las disciplinas tuyas no las entendemos. Nos parecen muchas veces que son castigos. Pero hoy queremos entenderte, Señor, una vez más, y abrir nuestras vidas a ti, y dejar que tu Espíritu Santo interceda por nosotros. Y que nos dejemos llevar por cualquier camino, por cualquier senda, por cualquier crisis, por cualquier situación, cualesquiera sean ellas, sean buenas o malas, profundas o no. Que nos dejemos llevar confiados de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Gracias, Señor, porque todavía tú nos das la oportunidad y tienes misericordia y gracia para nosotros. Que ninguno salga de aquí sin haber entendido quién tú eres y lo que tú anhelas para nosotros. Y vayamos a nuestros hogares con la firme convicción de ser hijos tuyos y de ser guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.